Vamos a hablar de la reforma laboral, pero lo que tiene que ver con las pymes. Uno de los principales argumentos a la hora de hablar en favor de una reforma laboral, que te lo dicen empresarios de diferente estilo, bueno, por pagar un juicio a veces puede quebrar una pyme, las indemnizaciones son cuantiosas, no tienen un tope, no funden, no podemos quebrar por juicios que en muchos casos duran 6, 10 años. Es imposible planificar, no hay certidumbre para lo que viene, entonces no sé si ampliar la planta, si comprar más maquinaria, ampliar la capacidad instalada. Bueno, vamos a hablar con el referente de las pymes, me refiero a Juan José Sisca, que es secretario de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, para ver cuánto de esto es cierto y cuánto no, y cuánto puede afectar la reforma laboral positiva o negativamente a las pymes. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto. Gracias por atendernos. Reforma laboral. Habrán escuchado siempre este argumento, que es uno de los más esgrimidos, uno de los más utilizados. Un juicio puede hacer quebrar una pyme, las indemnizaciones que no tienen tope hacen quebrar a las pymes, no se puede planificar con la industria del juicio. ¿Cuánto de esto es cierto y cuánto mentira? No es cierto. Es muy poco los casos en que las pymes han tenido que quebrar por un juicio. Debe haber algunos, yo no digo que no, pero son muy pocos. En realidad es toda una ficción. Eso es más o menos como la ficción de pagar en cuota las indemnizaciones. Si vos te acordarás, en la época, cuando más creció el empleo, que fue del 2003 al 2011, había doble indemnización. Uh-huh. Y fue cuando más creció el empleo. Uh-huh. Por lo tanto, te das cuenta que eso es toda una argumentación que esgrime el gobierno y que algunos lamentablemente le siguen la corriente, pero tiene que ver con, en definitiva, de alguna manera, seguir en el rumbo que este modelo económico tiene, que es de favorecer a las grandes empresas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, se menciona a las pymes como es otra estafa, como la cripto, como Libra, ¿no? Que se decía que era para darle crédito a las pymes. Fue una estafa fenomenal. Ahora, es verdad, es verdad que muchos juicios duran una eternidad. Se pensaba que con la adhesión a la ley de aseguradora de riesgo de trabajos, del riesgo del trabajo, que Santa Fe fue una de las últimas provincias en adherir, se iba a solucionar, pero muchos empresarios chicos, digo, no grandes, te dicen, sigue todo igual, los juicios son 6 a 10 años para adelante, es imposible planificar, es imposible... No se Mira, puede. Bueno, planificar. Y es más, y te dicen algo, te cierro con esto. La plata no se la lleva el trabajador, se la llevan los abogados, los estudios jurídicos que agarran y compran y venden causas en cantidades. No la ven ni el empresario ni el trabajador, pero sí se la llevan los estudios jurídicos, la famosa industria del juicio. Eso es relativamente cierto. Lo que pasa es que el pequeño empresario, cuando tiene problemas con un trabajador, arregla y el empleado se va y se le paga y de alguna manera arregla, pagándole 2 veces, 3 veces, como sea. Arregla, el pequeño empresario arregla extrajudicialmente, vos decís. No hace falta llegar al juicio. Sí, claro. Uh-huh. Lo que pasa es que toda esa argumentación tiene que ver con, como te decía, favorecer a las grandes empresas, que son las que tienen una cantidad muy importante de trabajadores, y a los cuales, a pesar de que ganan una fortuna cuantiosa con sus negocios, siempre buscan más ventajas. Fíjate vos que todo... Juan, a veces hablamos y algunos... ¿Sí, me escuchás? No, se había ido el audio, repetimos lo último. Digo, que algunas veces parece que uno se anticipara a las cosas y dice las cosas de una manera que por ahí se pone en duda. Pero, por ejemplo, toda la medida que está tomando este gobierno apunta a que las grandes empresas que están en el tema de la extractividad, digamos, ¿no?
las tierras raras, el litio, bueno, la energía, la financiarización también, apunta a grandes empresas, el RIGI, apunta a favorecer las grandes empresas. Claro. En ningún momento el gobierno piensa ni en el trabajo nacional, ni en el mercado interno, ni en los trabajadores, sino, por ejemplo, no abrirían la economía como la abrieron, por ejemplo, o no destruirían el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones como lo están haciendo, que ahora, de eso vive las pymes. Ahora, ¿cómo se puede hacer para blanquear al trabajador pero que le salga menos a la patronal, digamos principalmente las pymes, sin quitar derechos, pero sin tampoco que se desfinancie el Estado? ¿Cómo se puede hacer para que haya más blanqueo? Porque, a ver, si el trabajador está negro, creo que es perjudicial también para el empresario, porque el trabajador, no todos, pero algún trabajador malintencionado puede decir que trabajó 2 años, puede decir, no, ya hace 5 años que trabajo. Mira, ningún empresario quisiera tener negro. Ajá. Si alguno lo obligación, porque si no le cierran los números. Y muchos empleados el que te pide está en negro, ¿no es cierto? ¿Cómo no, y que vos le des esa plata a él porque los salarios son tan bajos, ¿no? Se cortó lo último. ¿Qué dijiste? ¿Los empleados piden estar en negro? Y algunos empleados piden trabajar en negro porque no les alcanza la plata y que la plata de pensar en la jubilación se la den en las manos a ellos. Bueno, esas cosas pasan, pero pasan porque estamos en un mercado depresivo, porque si no, no estaríamos pensando en echar gente. Lo que las pymes necesitamos es vender. Claro. Cuando las pymes venden, todos los demás problemas se diluyen. Pero hoy las pymes no estamos vendiendo, estamos cerrando. Lamentablemente está quedando gente en la calle. Por eso, cuando discutamos la reforma laboral, que yo creo que hay que discutirla, pero discutirla en el marco ustedes no de se una oponen economía en desarrollo. No se oponen a la reforma laboral, Juan, ustedes, desde APYME. No nos oponemos a esta reforma laboral que impulsa el gobierno, sí. Nos oponemos y vamos a la idea de modernizar el mundo del trabajo no se oponen. Y porque hay cosas que son ciertas, está la inteligencia artificial, hoy está el teletrabajo, la robótica, con todo eso hay que ver, hay que discutir a ver si, como han hecho en otros países, si en vez de 8 horas son 6 horas las horas que tendría que trabajar el trabajador y no 12 como plantea este gobierno. Por eso digo, que quede claro que esta reforma laboral que impulsa el gobierno es para joder nos termina jodiendo también a las pymes. Bien. Discutir una reforma laboral en un país en desarrollo, por supuesto, porque se ha modernizado la cosa. Gracias por este contacto, Juan. No, gracias a vos, Antonio. Adiós.